¿Seremos un equipazo? Equipazo autopercibido, seguro. Bienvenidos, pasen, esto es solo una vuelta más. Ahora voy a presentar al equipo, pero quiero hablarles de algo que a lo mejor es casi un lugar común, algo que decimos habitualmente, que nos gusta creer que es así, y es una frase que podría decir: si hay algo que va a sacar adelante a la Argentina, a lo mejor son las nuevas generaciones. Los pibes, los pibas vienen distintos, ellos por ahí tienen una cabeza distinta y ellos van a traccionar y van a pensar un país mejor. Nosotros no pudimos. Hay una frase medio derrotista que dice así: la verdad termina siendo pensamiento mágico. Las nuevas generaciones van a sacar al país adelante si esta generación, que es la nuestra y la actual, la contemporánea, le brinda la caja de herramientas que los pibes necesitan para equiparse. ¿Qué quiere decir equiparse? Los primeros años son fundamentales. Cemento fresco. Lo que se marque ahí, en ese cemento, es lo que va a dar sustrato para incorporar conocimiento en el futuro. Ahí se produce, hasta les diría neuronalmente, el cableado neuronal. Y por eso es tan importante la educación. Vos sabés de lo que te voy a hablar. Te voy a hablar de estas pruebas de UNESCO de educación que dieron realmente mal. Medidas para tercer grado de primaria y sexto grado de primaria, fueron malísimos los desempeños, y además en comparación no solo con otros países vecinos a los que hace algunos años Argentina superaba ampliamente, sino en relación con los propios rendimientos que la Argentina y los chicos de Argentina habían tenido hace algunos años. Atención con esto, siempre se hablaba de las PISA, que mide sobre todo el rendimiento del secundario. Ahora fíjense lo que está pasando en el colegio primario. Vamos a hablar de eso. Ustedes no me van a creer, pero todavía hay gremialistas, gremios docentes que creen que las pruebas PISA están impuestas por organismos internacionales para dominar y que en realidad no son aplicables y bla, bla, bla. Opresores y oprimidos. En esa clave de 40 años atrás, algunos siguen leyendo la Argentina, pero ahora hay otro espejo para mirarse, y es el de estas pruebas de UNESCO. Voy a presentar al equipo. Está Adriana Amado. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Rolo Barbano. ¿Cómo están? Qué bien, muy bien acá. Contento de estar aquí. Presento ya a Guillermina Tiramonti, especialista en educación, investigadora de Flaxo, politóloga, socióloga. Ahí está. Y una larga lista de medallas y atributos. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bien. Gracias. Te quiero convidar con algo inicialmente para que veas. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de preguntas que le hacen a los chicos? Quiero compartir con ustedes, así al azar, alguna de las preguntas para que ustedes vean el tenor. Cuando lo tengan, matemática de sexto. Para visitar a un amigo, Ignacio debe recorrer 5 kilómetros en bici. Si ha recorrido 2.3, ¿a cuántos kilómetros está de la casa de su amigo? Es una operación de resta, ¿no es cierto? Vos que estás en tu casa, si querés hacer la cuenta, es claramente una resta. Bueno, Además le dan las soluciones. Es bien. choice. Es multiple choice. Bien. Además es un multiple choice. Hay choice. Sexto grado. ¿Quieren saber otra? Veamos otra también. Vamos a ver, esta es sexto. Observa el ángulo que forma de la antena del televisor en la siguiente imagen. Vos podés reírte y decir, che, no existe más ese televisor y esa antena. No importa, pero el ángulo sigue existiendo. Es recto, es agudo, es obtuso, es extendido. Bueno, son algunas de las preguntas que son bastante básicas y, sin embargo, a pesar de lo básicas que son, nuestros pibes han tirado el penal afuera. Otra más para que tengan una idea. ¿Cuál es la regla que permita formar la secuencia de números de las casas? Observa la numeración de las casas. Bueno, ahí están los números, sumar 2 al anterior. Es decir, lo que está buscando es si vos, como pibito o pibita, podés reconocer un patrón, que eso es un síntoma de inteligencia. Bueno, eso es una de las preguntas básicas. Bueno, dieron bastante mal todas estas pruebas. Sexto grado. Sexto grado. No es en relación con países vecinos, sí es también, es en relación con nuestros propios rendimientos de años atrás. ¿Cuál es tu mirada, Guillermina?
Bueno, me parece que a la educación le pasa lo mismo que le pasa a las distintas otras áreas del país, ¿no? Estamos en decadencia desde hace muchos años. Y creo que en educación, desde los años 2000 en adelante, hicimos un esfuerzo de incluir más chicos en la escuela, pero no hicimos ningún esfuerzo pedagógico para ver cuáles eran las metodologías que necesitábamos para incorporar a esos chicos al aprendizaje. Y eso posiblemente porque el interés más fuerte no era el aprendizaje, sino el control de los chicos. Bien, espera, ¿en qué año se dio esto? Bueno, yo digo desde fines de los 90 en adelante, donde la educación empezó a tener un sentido más asistencial, más de contención de los chicos. Contención y alimentación en muchos casos. Sí, contención y alimentación. Ahora, ¿Y al menos fue exitoso en eso, Guillermina? Digo, ¿se incluyó a más chicos realmente? ¿Los chicos estuvieron más tiempo dentro de las aulas, aun cuando no aprendieran nada? Bueno, hay más chicos, hay una matrícula más alta que la del resto de los países de Latinoamérica, aunque digamos que si vos tomás el periodo del 90, tan discutido, la matrícula creció más en ese periodo que después en el 2000. Pero bueno, más bien pensamos en una pedagogía de la compasión, de la asistencia, con una filosofía básicamente de la inclusión. Es que, bueno, subilos al barco, después vemos si rinden o no. Es decir, chicos que estaban por fuera del sistema o por fuera de una red. Yo tengo entendido, corregime vos, que esto también fue una política del kirchnerismo de entrada, que es incluirlos, subilos. Después del estallido de 2001, etcétera, y de los crecimientos de la pobreza, también finales de los 90, bueno, subilos al barco. Después vemos de mejorar, y eso nunca ocurrió. Bueno, ocurrió porque poco. No puede mejorar si tu filosofía es el pobrismo. Si vos estás pensando que esos chicos no están para progresar en la vida, sino para valorizar su identidad de origen, para, bueno, valorar sus propios méritos, pero no para hacer un camino de progreso. Bueno, de hecho, todas las herramientas básicas, la matemática, la lengua, fueron despreciadas en la currícula como algo menor, que eran mucho mejor las materias integrativas o sociales que las materias curriculares. Efectivamente, pero además pasa otro tema que a mí me parece que es importante, que es que, bueno, el aprendizaje de los chicos dejó de estar en el centro de la preocupación del sistema educativo. Entonces vos tenés que los institutos de formación, bueno, dan poca formación en metodologías de enseñanza. A los docentes. A los docentes, a los futuros docentes. ¿Esto en todo el país? Eso en todo el país, sí. Y por otro lado, también pasa que las metodologías que se emplean para la enseñanza, por ejemplo, de la lengua, no son las más adecuadas para todos los chicos, porque utilizamos metodologías uniformes cuando tenemos poblaciones muy heterogéneas. Entonces, los chicos que vienen de familias educadas suelen aprender con determinado método. Y los chicos, porque hay una continuidad entre la cultura familiar y la cultura social y la cultura de la escuela. Y los chicos que vienen de familias menos educadas, de grupos sociales menos educados, bueno, ahí hay una dificultad cuando llega a la escuela y necesitan otras metodologías. Más apoyo, más andamiaje. Más apoyo, más andamiaje. ¿Pero eso en algún momento fue distinto? Bueno, en algún momento fue distinto porque en algún momento aparecieron metodologías que estuvieron pensadas para dar más libertad, más autonomía a los chicos
esas metodologías se pensaron y se pusieron dentro del casillero de las progres, ¿no? Y todas las metodologías tradicionales con las que seguramente aprendimos todos nosotros, que son las fonológicas, que articulan el sonido al signo, son consideradas como tradicionales, antiguas. Y también tiene que ver la forma en la cual se evalúa a los chicos, porque muchos padres sentimos que a los chicos no se les exige a nivel evaluatorio lo mismo que por ahí de chicos nos pasaba a nosotros, que no se repite de año, que no hay sanciones disciplinarias, que no hay posibilidad de que te expulsen de una escuela. Esto que quizás sea raro. Lo que la idea de no estigmatizar, claro, y no dejar afuera, digamos, ¿tiene que ver con el pobrismo del que hablabas vos? No. ¿Con qué tiene que ver? A ver. O si por ahí no pasa. Tiene que ver con que estamos en un momento donde hay una mezcla entre el sentido común instalado en la sociedad, que es el tuyo, y las nuevas exigencias de los sistemas educativos. En un sistema donde los chicos repiten, donde los chicos les ponen malas notas o, bueno, es un sistema que tiene el incentivo de los chicos, vos sabés de esto, el incentivo de los chicos, el incentivo para aprender fuera, fuera del chico. De la misma manera que en una fábrica había un capataz que te vigilaba, ¿entendés? Y en un sistema educativo que la amenaza de afuera es repetís, te vas, te echo, etc. La idea hoy, con chicos que están permanentemente conectados, permanentemente incentivados por los aparatos tecnológicos, es que el interés surja del chico, que el aprendizaje resulte del interés de los chicos. Y para eso hay que cambiar la escuela. Ahora, entonces, una cosita más. Sí, claro. Si vos vas a aprender geografía con el mapa y el puntero, ahí necesita la repitencia, la amenaza y demás. Ahora, si vos le decís a los chicos, miren, en este mes vamos a ir a pasear por Europa, así que ustedes se me aprenden, a ver, ¿a qué países vale la pena ir? ¿Y cómo iríamos? ¿Con qué transporte? ¿Qué cosas hay para ver en cada uno de esos países? Y tenemos esta plata, y tenemos una plata para viajar los mayores, y entonces un poco más de plata, y tenemos un poco de plata para los jóvenes que van a los... a los hostels, digamos, armame según dos presupuestos diferentes. Según dos presupuestos, armame 2 viajes. ¿Sabés una cosa? Y le pones una computadora para que puedan armar eso. Cuando llega la hora de tener que irse a casa, el profe le tiene que decir, mira, nené, váyanse, por favor, ya terminamos. Pero esto es un estado ideal que nos está describiendo y las pruebas parecen hablar de otra cosa, las evaluaciones en las que estamos hablando. Por supuesto. ¿Dónde está la distancia entre lo que vos nos contás, que parece muy atractivo, y los resultados que estamos viendo? Primero que lo que yo te cuento no existe en las escuelas. Lo que hay en la escuela es un sistema... Hacé lo de Europa, porque es muy clarito lo que vos contaste y es muy ilustrativo. ¿Cómo aprendés hoy los países de Europa en un colegio? No sé para qué grado estamos hablando, bueno, si primario o secundario. Yo tampoco sé muy bien, ¿no?, en qué curso, pero bueno, aprendés con un mapa y aprendés cuáles son los países, cuáles son las capitales, cuáles son las ciudades más importantes, los ríos, dónde nacen, dónde desembocan. ¿Cómo aprendemos nosotros? Eso es lo que genera no adherencia en los chicos, que rápidamente decae la atención. ¿Y sabés una cosa? Si el chico puede agarrar internet y aprender eso, mucho más divertido de lo que con el mapa. Y el punto que señalaba de la formación docente tiene que ver con que hoy los chicos con la tecnología están en mejores condiciones de resolver esos problemas intuitivamente que sus propios maestros. Pero a mí me preocupa algo
que está antes, que es la comprensión de texto, Claro. porque ustedes Bueno, ya me hablan de algo totalmente. de determinada sofisticación. Ya hay Totalmente. una comprensión de una consigna, Bueno. ya hay búsqueda, hay números, hay un armado de un presupuesto, localizo países, ya ahí tenés un equipamiento. Vamos más a lo Al básico. principio. Claro, porque el chico de sexto grado no sabe esas cuentas tan Claro. sencillas que vimos recién. Efectivamente. Y para poder armar ese viaje lo tenés que poder saber, hacer. claro. Bien. Bueno, ahí hay... ¿Se está alfabetizando bien? No. El tema, eso es lo que quería decir al principio. Las metodologías que usamos son equivocadas, tanto para la lengua como para la matemática. En lengua tenemos estos métodos que son el constructivismo, con los que los chicos aprenden con mayor autonomía y libertad, pero no todos los chicos aprenden. ¿Constructivismo piagetiano? ¿Estamos con Piaget? Sí, no con ¿Seguimos? Piaget, es una línea que aparece, Sí, bueno, que nace pero con recuerdo, Piaget. sí. Y lo que pasa es que eso en La Matanza no funciona, ¿sabes? Bien. Entonces hay un montón de ¿Qué chicos... funcionaría en La Matanza? Un método más dirigido por un Más docente andamia- con más mayor andamiaje, más intervención, acompañamiento. con mayor sistematicidad. Hay que estar encima. Pero te van a decir Ay, que estás discriminando. Digo, la respuesta, ya me imagino la dijeron, respuesta ¿no? Y me dijeron, del lo que pasa es que progresismo. vos discriminás. Claro, te van a Y le decir, digo, bueno, no, si bueno, vos la armás pero el pasa- programa, Pero no permítame formado. algo. Está, si es, porque fíjense, hay un planeta que es el planeta pedagogía, que es yo creo que es súper interesante y estamos discutiendo eso. Pero después está el planeta político de la interpretación que el gobierno hace de estos resultados. Yo ahora voy a pasar a lo que dijo el ministro de Educación, lo que dijo la vocera del gobierno. ¿Vos querés agregar algo a lo pedagógico, al changuito? Es ahora. Porque ella dijo algo me pareció muy importante, que vos decís, hay una filosofía que es el pobrismo. Usaste un término que está muy de moda en lo político, Sí. digo, pero el pobrismo ¿dónde aparece? En esas cuestiones de la enseñanza, pero también pienso en la capacitación docente que recién citaba Adriana, digo, ahí también aparecen estas cosas del pobrismo, porque eso es clave porque vos llevas a tu hijo al colegio y confías en el docente. Bueno, efectivamente, pero si el docente tiene una formación según la cual lo más importante es darse cuenta de qué contexto viene el chico y comprender de qué contexto viene, hasta ahí vamos de acuerdo. Pero si los chicos provienen de sectores muy castigados, muy vulnerables, entonces lo importante no es la exigencia de lo que aprende o la exposición a la enseñanza y el aprendizaje, sino otra serie de valores que se le enseñan a los chicos, que es básicamente la valoración de sí mismo y de su condición de pobre. El pobre pasa a ser alguien que tiene valores y cualidades superiores al resto de los sectores sociales. Pero esto, perdóname, hay docentes que están compartiendo la cara de Guillermina cuando estoy preguntando esto, como diciendo, ¿sos nene? Como diciendo, nene, ¿qué? Déjame Sí, jugar. claro. Pero en este mismo enunciado que vos decís, Bueno, es la exaltación de los valores, de la humildad. Humilde. Sí, por supuesto. Y además, la valoración de su trabajo con esos chicos. Hace ya varios años, digo 2007, 2008, hicimos un trabajo con escuelas de reingreso de la ciudad. Son escuelas que atienden a los chicos que se fueron de la escuela y que, bueno, se trata de volver a incluirlos. Entonces vos entrevistabas a los docentes y los docentes te decían, bueno, por fin siento que me realizo como docente. Ahora, no se realizaba como docente. ¿A qué se refería? Porque estaba logrando que los chicos aprendieran instrumentos que después necesitaban para el futuro. Se realizaba como docente porque podía escuchar, comprender a los chicos, darles amor. Todo Yo ese tipo de adivino, cosas. no sé por qué, que se deben enojar mucho algunos docentes con vos Por cuando vos decís supuesto. esto. Por supuesto. ¿Y qué dirías vos? Ya imaginemos lo que te dicen, que no es así, que estudian, que están formados, que aprenden sus alumnos. ¿Qué les podrías Bueno, yo responder? le podría decir que los resultados dicen Claro.
¿Qué aprenden o no aprenden sus alumnos? Sí, déjame agregar un ejemplo que tiene que ver con, por ejemplo, la transformación educativa que hizo Ecuador, que estaba muy por debajo de lo que estaba Argentina y hoy en la prueba sacó mayor puntaje. Justamente es esto, una mayor competencia, una mayor evaluación, un mayor compromiso. Hoy los chicos que vienen de formación de Ecuador escriben mucho mejor que cualquiera de los alumnos argentinos. Y en Colombia lo mismo. En Colombia hay concursos de ortografía que acá serían impensables porque serían discriminadores o imperialistas, porque como la ortografía es de la Real Academia. Pero Adri, perdóname, el ¿Cómo otro día, yo que soy el que llega tarde a todo. Llegué tarde también a que, digamos, me contaron que Elegante hizo esa canción, que es el alfabeto, en la idea de que en el barrio no conocían el abecedario. Entonces lo hizo para que por lo menos aprendan el abecedario. Ahora, Elegante hizo algo ¿dónde que estamos? Adaptó la enseñanza del alfabeto para su público o para un público en lleguen, particular. sí. Pero Guillermina nos dice que si se adaptaran las formas de enseñanza según la región o según el barrio, serías tildada de discriminatoria y te escupirían por la calle y te dirían, vos no le querés dar las mismas oportunidades a todos los chicos. Claro, como no, en algún momento no medimos la pobreza porque era discriminatorio. ¿De dónde Eso. baja la línea del pobrismo en la educación? ¿Cómo? ¿Desde dónde, ¿De dónde baja la línea del pobrismo ¿De dónde baja? en la educación? Bueno, baja de la filosofía kirchnerista. Esa es una filosofía pobrista. ¿Eh? ¿Pero esto empezó a empeorar según tu óptica desde los gobiernos kirchneristas o es previo? Lo que pasa es que a partir del 2000 y de la crisis del 2000, la escuela, no solamente en la Argentina, porque no solamente es la crisis del 2000 en la Argentina, sino que toda Latinoamérica se encuentra ante la situación de que tiene muchos chicos que están en la calle, que es necesario, que no tienen anclaje social, que no están en ninguna institución. Está muy bien. O sea, en ese momento estaba muy bien que recuperar, de hecho, digamos, tanto hemos criticado acá que los chicos estuvieran fuera de las aulas por todo lo que representaba, que era muchísimo más que aprender, sino que era el único lugar para miles de pibes de tener una mínima mirada, un control sanitario, que no estuvieran en la calle, una mínima red social ¿Pero también. ¿Por qué no pueden aprender? Bien, pero eso estuvo bien, pero después empieza a no alcanzar. Claro, exactamente. ¿Por qué no pueden aprender? Mientras tanto, en un mundo paralelo, escuchen lo que tuiteaba el ministro de Educación. Digo, en un mundo paralelo, con respeto, porque la verdad, en vez de hacer una revisación pedagógica, es pero Macri, pero Macri. Miren ustedes. En las pruebas de desempeño educativo ERCE 2019, administradas por UNESCO, Argentina obtuvo menor puntaje que el promedio regional y que el obtenido por nuestro país en 2006-2013. Bien. Y ahí, bueno, después viene todo el hilo, y en el hilo es, por supuesto, es una serie de números que da sobre desinversión. Sí. A la razón fundamental, aunque no la única, es la profunda desinversión educativa del periodo 2016-2019 y da datos del PBI. Podemos verlo, y ahora veamos lo que dijo la vocera hoy. A ver. Esta situación la heredamos del presidente Mauricio Macri. Acuerdos con el gobierno de Mauricio Macri. Estar saliendo de la crisis económica de los 4 años del macrismo. Un nivel de deuda criminal durante el gobierno de Mauricio Macri. Durante el gobierno de Mauricio Macri, casi de forma personal por el expresidente Mauricio Macri. El presidente Mauricio Macri, sin pasar por el Parlamento. Presidente Mauricio Macri, en general, con la crisis económica heredada de los 4 años del macrismo. Mauricio Macri del macrismo. El gobierno de Mauricio Macri. Los 4 años del macrismo. Durante el gobierno de Mauricio Macri. Del gobierno de Mauricio Macri. El expresidente Mauricio Macri. El presidente Mauricio Macri. Presidente Mauricio Macri. Es una responsabilidad exclusiva, casi les diría, del expresidente Mauricio Macri. Digamos, esto es bastante divertido si no fuera que hay miles y miles de pibes que van postergando, no hay una solución. Entonces está esto, ¿no? Que es, ¿quién tiene la culpa? Por supuesto, en todo Macri, que está Hiroshima, Nagasaki. Claro, pero yo digo una cosa, yo digo, si hay, vamos a suponer que lo que dice el ministro está bien, que hubo una desinversión educativa en ese periodo de Macri. Miremos los números, quizás es cierto. Ahora, la responsabilidad de un ministro, de un funcionario, no es echar culpa, es ver
Bueno, el problema que tenemos es esto. El diagnóstico que hizo la UNESCO es esto. Claro, pero es un corte muy sesgado Pero ese no, que acaba pero de lo hacer que el digo ministro. el ministro tiene que empezar a ver cómo tiene herramientas para modificar esto. No tiene que ser todo el tiempo pero Macri. Vos tenés una responsabilidad. Vos tenés un sueldo que te lo pagamos nosotros. Laburá para adelante. No es todo Macri. Y Persic, que es un hombre formado en la educación en distintos lugares universitarios, tendría que tener una actitud para arriba y estar diciendo... Lo importante no sería el pero Macri, sería la preocupación de él como educador de que esta es la realidad en la Argentina de los pibes. Solo un detalle, estas pruebas son de 2019. Claro. Falta un año y medio de pandemia, O sea, escuelas cerradas. Sí, 2019, claro. Es decir que el arrastre principal de esos chicos no se puede atribuir a una sola administración. Pero digo, claro. hablando de Persic, de la postura de Persic, que se prepare, supongo, Guillermina. Mañana. Porque, claro, Mañana hay hubo un una año de evaluación. escuela cerrada en la capital, un año y medio en provincia de Buenos Aires. No me quiero imaginar qué van a dar las próximas ¿El pruebas. principal problema fue la desinversión de esos 4 años? No, primero que no, habría que discutir lo de la desinversión, porque efectivamente hubo una disminución de la inversión a nivel nacional, pero hubo un traspaso del 15% de la coparticipación a las provincias. Es probable que las provincias no la usaron para la educación, porque eso es histórico en la Argentina. El dinero de la nación se los dio a la provincia para la educación y posiblemente han usado para otra cosa. Era general, era lo de la Era corte. general. Digamos, la educación de la corte. Pero aunque fuera así, que tampoco fue una desinversión, bueno, aunque fuera así, la relación entre inversión y resultado no es mecánica. Vos podés aumentar. De hecho, la Argentina muestra esa no relación mecánica, cuando en los años 2000 justamente se aumentó mucho, se aumentó bastante el presupuesto, eso no redundó en mejor educación. O sea, porque acá hay que hablar de esto. Una inversión es necesario, pero no suficiente. Después está la currícula, la capacidad pedagógica, cuán moderno es eso y cuán adecuado para la población que tenés que educar. Y lo que haces con esa plata. Claro, lo que exactamente. haces con esa Hay inversión. discusión en los docentes. Los docentes, es muy difícil decir los docentes como una cosa homogénea. Sí, porque hay mucha variedad. Genera ruido. ¿Cómo pensás que estas pruebas caen los docentes? Que uno no va contra los docentes porque entiende que cada uno está remando lo mejor que puede, pero digo, ¿cómo pensás que esto los involucra? ¿Se enojan con la prueba, es decir, con el espejo? ¿Hay una reflexión sobre Hay mucha heterogeneidad, porque los docentes no son lo mismo que los sindicatos. Entonces, aquellos docentes que están alineados políticamente, que están en acuerdo con los sindicatos, ven en esto un sistema de control injusto, bueno, y el imperialismo y no sé qué. Hay otros docentes que están de acuerdo y que les parece bien que haya evaluación. Y eso pasó mucho en la pandemia, lo que vos decís entre la dicotomía, que no debería ser así, entre el sindicato y el docente. Porque estaba el sindicato cerrado a una lógica que bajaba, vos decías recién la de la provincia, hasta el día en que Cristina y Kicillof entendieron que se le volvió en contra y la elección terminó de confirmarle el enojo de la gente, y del otro lado están los docentes que querían dar clase, que seguían preocupados por sus chicos y que necesitaban ir a la clase, y no, parecía que era una cosa contraria. O eras un traidor a la causa si vos querías ir a la clase. Guillermina, Argentina es el país en donde la evidencia no perfora la creencia, que es el material más duro del universo, más duro que una roca, es la creencia. ¿Vos creés que esta evidencia de estos resultados tan malos y que se van acumulando podría generar algún tipo de reflexión o de modificación en cómo se encara pedagógicamente dentro de los gremios, dentro de los ministerios de educación, etcétera? En algunos sí, de las provincias, en otros no. En el Ministerio Nacional no, porque lo que propone el ministro para mejorar no tiene nada que ver con mejorar, porque no mejorás repartiendo computadoras, repartiendo cosas, no se mejora así. Ahora, hay ministerios y hay provincias que sí están haciendo programas interesantes. Resumí en un párrafo, según tu óptica, debe haber varias ópticas, pero vos decís la tuya.
¿qué sirve, qué serviría concretamente? Vos decís, reparto de cosas, no. ¿Qué sugerís? serviría? Andamiaje. Primero, sí. poner en discusión las metodologías que tenemos para enseñar matemáticas, para enseñar lengua, para poner las dos básicas, también ciencias, ¿no? Bueno, eso es una cosa que deberíamos hacer. Otra cosa es generar condiciones distintas para el trabajo docente. La Argentina es el único, creo que el único país en América Latina que le paga a los docentes por hora de trabajo frente a alumnos. En todos los países hay un cargo, es decir, el docente cobra por el tiempo frente a alumnos y cobra por un tiempo que trabaja para preparar las clases, trabaja en equipo con otros docentes, trabaja para capacitarse. Eso en la Argentina no existe. Bien. Debería existir porque si vos para poder vivir tenés que dar clase 10 horas por día, o aunque des 8, Y no podés preparar. no solamente no podés preparar, vos Nada, sabés lo que ni es dar capacitarte, 8 ni horas estudiar, de ni clase actualizarte. todos los días. Bien. No. Guillermina, gracias. La vamos a seguir, ¿eh? Otro día te vamos a invitar. Bueno, ahí está, eso es lo que yo estaba esperando. Simplemente decir, aló. Hola, soy Facundo Manes. Facundo, yo hablé justamente del cerebro, aquí lo tengo. Es el cerebro de Facundo Manes. Quiero felicitarte a vos y a tu producción porque se animaron a poner el tema de la educación en el prime time de la televisión. Quiere decir que se animaron a dar el paso. Y que no están preocupados por la educación, están ocupados, que es más importante. Es una frase tremendamente ¿Y importante. sabés por qué hay que ocuparse de la educación? ¿Por qué? Porque los niños son el futuro. También. ¿Y yo cómo lo sé? ¿Cómo lo sabe? Porque vengo del futuro. Por lo tanto, No había en este relacionado presente que yo soy, eso, un niño, ¿verdad? Un niño que el día de mañana va a crecer y te va a decir al oído, hola, soy Facundo Manes y vine a sanar. Está muy bien. Bueno, Facundo, ¿quiere agregar al combo por 40 pesos más algo? Vos sabés, Diego, que muchos creen equivocadamente que nuestra mayor riqueza es vaca muerta, la soja o el litio, y no. Patrañas, pamplinas. Semejante estupidez me provoca risa. No. Ah, no, yo no tenía la risa de Facundo. No, veía la sonrisa. No. Ahí está. No. Nuestra mayor riqueza son los niños. Por eso vengo a proponerle al presidente que le paguemos la deuda al FMI con niños. ¿Cuánto sería más o menos por Quiero kilo decir que vivo? no se ¿Cómo va? malinterprete, por favor, Diego. Con la semilla de la educación que plantaremos en el cerebro de los niños, seguramente después va a florecer un cerebro más saludable. ¿Alguna vez escuchaste la frase el cerebro de los niños es una esponja? Sí, señor. Bueno, es mía. La dije por primera vez en una conferencia en Toronto en 1995. Ahí fui auspiciado por Mortimer y por eso se me ocurrió. Adiós. Nada mejorará eso. Adiós, Facundo. Bueno, está con nosotros Diana Cohen-Agrest. Es filósofa, experta directora en bioética formada en Australia. Por supuesto, fundadora y directora de Usina de Justicia. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias por invitarme. Bien. Has escrito un libro, vamos a hablar en un rato. Parezco que estoy en cualquier momento, saco una vela que me chorrea la cera en la... Has escrito un libro que se llama Elogio del disenso. En un ratito nos vamos a meter con esto, donde hay un montón de planteos éticos que no son fáciles desde el sentido común, desde la intuición de contestar. Vamos a avanzar sobre eso que es tan interesante. Empieza a cerrar un año, que es un año en donde pasaron un montón de cosas en relación con la inseguridad. Digamos, tenemos el caso del kiosquero de Ramos Mejía, la ciudadanía movilizada ahí, pidiendo ya, digamos, por eso que ustedes tanto impulsaron, que los derechos de la víctima, ser escuchados, igualar la cancha. ¿Qué estás viendo vos como balance si tuvieras que pensar en este año en relación con esas políticas? Bueno, las políticas siguen siendo las mismas, porque la ley de víctimas lamentablemente no le da a la víctima lo que la víctima debería tener. Porque la víctima, y lo digo siempre, es la única que no eligió estar en ese lugar donde está. Y obviamente
yo creo que realmente la inseguridad en la Argentina es una política penal, es una política pública. Es una política pública en la que están involucrados los tres poderes del Estado, y la prueba de eso fue cuando el año pasado, durante la pandemia, se soltaron miles de presos gracias al juez Violini, pero con la anuencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires y por supuesto también de la Corte Suprema, y no solo de la Suprema Corte, de la Corte Suprema, porque no se hizo nada. Pero creo que tampoco se hace nada porque, pues fíjate que vamos de aberración en aberración, ¿no? Es como si no pudiéramos detener esta capacidad de sorprendernos ante esta escala de delitos de toda índole, porque lo que pasó, yo estoy muy conmocionada por lo que pasó ahora en La Pampa, ¿no? Con este chiquito que es un homicidio intrafamiliar, no es lo mismo que la inseguridad, pero creo que nosotros todos como sociedad tenemos que ser guardianes del otro, ¿no? Eso ya lo dice la Biblia, ¿no? Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿pero dónde estabas? Entonces Caín dice, bueno, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y sí, nosotros somos los guardianes unos de otros. Hablás y bien mencionás que es el que más nos conmociona en este momento, el asesinato de Lucio, pero en ese caso los vecinos llamaron a la policía. Hubo vecinos que dijeron, miren, le están pegando al nene, y esos llamados fueron el 25 de agosto. Eso falló. Y también hubo una justicia que dejó a ese nenito en manos de una madre que lo iba a terminar asesinando junto a su pareja. ¿Qué es lo que vos sacás en claro de este episodio tan conmocionante, pero que exige un análisis que vaya un poco más allá, por supuesto? También hubo un servicio sanitario que falló, porque la madre y su pareja iban a distintos lugares, a distintas unidades sanitarias, no iban siempre al mismo lugar. Pero lo que sí estamos seguros es que un médico que vea a un chiquito que está golpeado, inmediatamente tiene que hacer la denuncia. Lo mismo que una maestra. Este chiquito iba a un jardín de infantes y la autopsia, la necropsia, probó que este chico tenía lesiones gravísimas, incluso abuso sexual de vieja data. Entonces, ¿dónde estaban los maestros? ¿Dónde estaban los médicos de los hospitales en los que estuvo el chiquito? ¿Dónde estaban los vecinos antes? Y yo creo que el mensaje en este momento es tal vez el que estaba diciendo antes, ¿no? Realmente tenemos que cuidarnos unos a otros, sobre todo cuando es un niño. Pero creo que también ahí hay algo con el conflicto que tenemos con la denuncia del otro, ¿no? Es decir, que también hay algo filosófico o cultural que tiene que ver con nuestra incapacidad, ¿no? Con la delación. Totalmente. Yo lo escribí en realidad en el primero de mis libros. Este es el primero de mis libros de divulgación, porque en realidad es mi 10º libro, pero al principio yo escribía cosas académicas, bueno, escribí otros temas, pero siempre dentro de la ética, ¿no? Y después del derecho. Y precisamente tengo un capítulo dedicado en la época de los 70, de la dictadura. Había, bueno, en el norte del país, cuando pasaban la frontera, muchas veces pasaban precisamente gente que estaba en estado, bueno, estaba cautiva, ¿no? Eran los militares que pasaban con los micros. Y en general había gente que los veía y nadie decía nada. Y yo creo que tiene que ver con una cosa, con un elemento de nuestra idiosincrasia que es la figura del buchón. Es decir, nosotros... Bueno, ahí puede ser por miedo, también circulaba el no te metás. Es cierto, no te metas. Chupar a vos también. Pero aparte, si me permiten, yo creo que acá hay un elemento más que se agrega, que no era una pareja común y corriente, era una pareja, y lo tenemos que decir, porque realmente creo que todos tenemos derecho a realizar la vida que queremos realizar, pero cuando hay un niño de por medio y cuando ese niño está sufriendo, entonces hay que decirlo. Como no era una pareja común, porque era una pareja homosexual, entonces seguramente la maestra o el médico o los vecinos tenían miedo a hacer la denuncia por temor a que viniera toda una bandada de gente que supuestamente se llaman a sí mismas progresistas. O sea, yo respeto absolutamente la libertad sexual, pero no respeto realmente el silencio ante las aberraciones. O sea, tu hipótesis ¿de dónde vendría el silencio? Claro, tu hipótesis porque si era una pareja común y corriente, yo creo que perfectamente iban a denunciarlo. Pero vos pensás que acá hay un movimiento muy bien conformado, con mucho poder político,
poder, donde realmente cuando una persona es cancelada, que es uno de los temas que están en mi libro, de paso, bueno, porque es todo lo mismo. Digamos, vamos con cuidado con este tema para que se te interprete bien. Pero hay que decirlo, Claro. Si hubiera sido una pareja heterosexual, probablemente el médico habría denunciado, probablemente la maestra habría denunciado, pero realmente el colectivo LGTB es un colectivo muy fuerte y es un colectivo con mucho poder político, donde la gente tiene miedo de denunciar, tiene miedo de ser escrachada, tienes miedo de ser Perdón, usted cancelada. dice que tuvieron especial cuidado en no hablar mal porque eran gays. Porque digo, tenemos la historia del país en la cual los gays hemos sido discriminados de muchísimas maneras. Digo, yo no me molestaría si esas personas hicieron eso, digamos, ¿por qué estaría mal denunciarlos? Porque todavía existe prejuicio, precisamente. Porque el prejuicio sigue, justamente, si fuera una cosa, si estuviera naturalizado, si todos aceptáramos el respeto a la sexualidad del otro, entonces esa gente habría hecho la denuncia. Digo, pero yo no creo que, pero como participante del movimiento LGTB, digo, yo no estoy pretendiendo ningún privilegio para estas dos señoras, todo lo contrario. Pero esos privilegios existen, no te pongas vos desde tu lugar, y lo digo con todo respeto. Entonces, la gente tiene miedo, hay miedo a un movimiento que llamarlo progresismo, pañuelos verdes, lo que sea. Yo estoy trabajando todo el tiempo y además en mis libros también hablo del movimiento y respeto la elección de la propia sexualidad, pero no respeto en muchos, no solamente en este tema, en otros, cuando eso se transforma en una bandera política que opaca todo lo demás. Sí, pero me parece que involucrar a todo el movimiento LGTB, digo, a todos los que pertenecemos a ese movimiento. No. Digo, la verdad, digo, para mí es denunciable absolutamente. Yo no puedo ni leer lo que le han hecho a ese pobre chico. Terrible eso. Digo, es terrible. Y como yo, muchos integrantes del movimiento Pero por LGTB. supuesto, yo no estoy culpando, lo que estoy denunciando es, de alguna manera, el imaginario colectivo que ante lo diferente, ante lo distinto, precisamente se calla y oculta un hecho. Porque pero si eso fuese así, no habría casos de homofobia como sigue habiendo hasta el día de hoy. Hay centenares de chicos que les pegan en las calles por ser gays. Sí, digo, pero una cosa no justifica la otra. Yo también criticaría lo mismo. Me parece un horror también. Lo que pasa que en este caso, este chico es un chico que tiene 5 años solamente, y ese chico iba a una escuela, y ese chico iba a un médico. Entiendo. Y ese chico, entonces, ¿cómo no lo detuvieron antes? Entiendo todo lo que dice. Lo que no entiendo es que los maestros no hayan hecho la denuncia solo porque las madres eran lesbianas. Sí, porque se te viene todo muy... Pero usted, no sé, digo, ¿en qué se basa usted para decir eso? ¿En qué me baso? En que lo vemos permanentemente, donde hay casos donde la gente tiene miedo de que realmente vengan un colectivo que está muy bien formado, muy homogéneo, con mucho apoyo político y partidario, y que realmente ser agredido... No es un movimiento partidario. Sí, pero está asociado con un partido político. Y aclaro que no tengo... no represento a ningún partido político en especial. Pero aparte, sigamos con la discusión. Perdón, no lo tomemos como una cosa ad hominem o ad persona. No estoy hablando de alguien en particular. Estoy hablando de un movimiento nuevo en la sociedad donde la gente se tiene que ir acostumbrando y aceptando como las cosas son. Realmente me parece una cosa absolutamente respetable, pero también es cierto que eso mismo... En otra situación, tal vez habría sido muy distinta, porque quizás hubieran... Eso lo puedo poner en duda, porque es hipotético. Es un contrafáctico, estoy de acuerdo con vos. Diana, y vamos al hecho en concreto, claro. No hay un solo indicio de que realmente alguien haya dejado de denunciar por la condición sexual de la mamá, de la novia. Digo, en cuanto a sabemos. Diana lo que está diciendo es, no la vio el médico, no la vieron los maestros, seguro. El pibe tenía quemadura de cigarrillos por todos los brazos, por todos lados. Totalmente de acuerdo. Lo que nadie vio. Yo después no sé qué piensa Diana en relación con el colectivo. Lo que digo es, déjenme la pelota, que es lo importante, y es, hay un montón de instancias
de socialización que se comieron lo que le estaba pasando Diego, al lo pibe. mismo Después decimos hace vemos unos lo de la días. cuestión de Aparte, género. perdón, Después yo no vemos. vengo a Quiero dejar decir en claro cosas algo. políticamente correctas Seguro, acá. Diana. Disculpen. No es lo principal no es la cuestión de género acá, es que mataron al pibe, sufría violencia. Pero ¿cómo puede muy ser fuerte. que nadie lo haya denunciado? ¿Qué es eso? Esa es la pregunta. Sí, lo denunciaron. Totalmente. Ah, Quiero había señalar, No, por eso no lo déjeme un denunciaron, segundo que ponga cuando ya estaba un prácticamente poquito de muerto. información en esto. Sí. Realmente hay todo un problema en La Pampa por la cantidad de gente que tuvo contacto con Lucio y no hizo la denuncia. Dicho esto, tengo que aclarar algo. No hay ningún indicio, testimonio que diga que esas denuncias no se hicieron por la condición sexual o la orientación sexual de su mamá. Pero, y quiero ir un esto es paso más circular allá. como argumento, ¿no? Se Perdón. hicieron precisamente Tengo por que ese hacer una motivo. cosa, perdón. Sí denunciaron las Sí. golpizas, la policía no fue al lugar y la excusa del jefe de policía fue nos dieron mal la dirección, cosa que está probada es mentira. Es decir, hubo un caso donde la policía se enteró de lo que ocurría y no hizo nada. Y esa inacción no tiene que ver con Bien. nada más Pero, que la propia Rolo, vagancia de algunos permite. pero policías. discúlpame, ¿y los maestros y Me los permiten. médicos Totalmente de acuerdo. antes Diana de llegar a la policía y de otras Rolo, instancias? Permítame, toca hacer un corte, sí o sí, la seguimos en un ratito. Yo creo que lo importante es lo que le pasó a este pobre chiquito que tenía signos de maltrato y abuso de larga data. No fue en los últimos 2 meses y eso dijo, tristemente lo tengo que decir, la autopsia. Y el tipo, el que hizo la autopsia dijo, no vi algo así en más de 20 años de carrera. Vamos a hacer una tanda y después quiero que tratemos de descomprimir hablando de este libro. Dale. Estamos con Diana Cohen-Agrest y quiero que hablemos de este libro, Elogio del Disenso. Dilemas éticos, con una serie de preguntas que no son de fácil respuesta. Uno cree que sabe todo y además estamos en la época en donde todo está dividido en blanco, negro y te parate en uno de los dos lugares y es fácil. Y no está, el mundo es más complejo. ¿Por qué escribiste este libro? Escribí este libro porque es muy fácil aceptar desde una zona de confort lo que nos dicen. Yo creo que el gran desafío que tenemos en la Argentina es trabajar y reflexionar críticamente acerca de lo que nos está pasando. Y lamentablemente en la Argentina vivimos como una especie como de reduccionismo, ¿no? de mundo reducido. Hablamos solamente de política, de lo cotidiano, de lo coyuntural, pero no nos sentamos a reflexionar de muchas cosas que están pasando a nuestro lado y que de alguna manera lo que es la academia, ese universo al que durante tantos años pertenecí y todavía sigo perteneciendo, se instituyó como una especie de torre de marfil donde muchas de las cuestiones legales, de las cuestiones públicas, se deciden en ese ámbito. Entonces creo que si vengo trabajando desde hace tantos años en estos temas, es porque lo que yo intento es trazar una especie de puente entre la academia y la gente común, para que la gente común tenga las herramientas como para poder adoptar argumentos, puntos de vista, reflexiones críticas en torno de lo que de otra manera se acepta acríticamente. Yo voy a dar algunos ejemplos. La cultura de la cancelación deriva en justicia o en linchamiento digital. ¿Debe ser optativa u obligatoria la vacunación? ¿Es moralmente admisible experimentar con animales para estudiar enfermedades humanas? ¿Es posible compatibilizar objeción de conciencia y acceso a los servicios de salud? Bueno, y así una serie de preguntas que entiendo que son absolutamente complejas para contestar. Sí, también está un poco para trazar una especie de puente entre lo que veníamos diciendo y lo que estamos hablando ahora, ¿no? También otro de los temas es el lenguaje inclusivo. Y vos fíjate, lo que estuvimos acá charlando en este ratito de publicidad, la discusión que se dio en torno incluso de lo que se llama violencia de género. ¿Por qué llamamos solamente violencia de género a la violencia contra una mujer o una persona trans? Cuando en realidad también existe la violencia de género contra el varón, contra el hombre. Tanto es así que en España, por ejemplo, la gente ya no habla de violencia de género, la gente habla de violencia machista, porque en realidad la violencia de género puede ser cualquier género y por supuesto hay que erradicarla de donde sea. Y por ejemplo, cuando en la Argentina, acá, hace un año atrás, hubo el homicidio de un chiquito por su novia, bueno, nadie habló de violencia de género.
y tampoco fueron los colectivos para tratar de ayudar o auxiliar a esa familia. Eso es una especie como de cota que pongo a lo que veníamos hablando. Pero vos fíjate que la cultura de la cancelación también se trata de esto. Uno tiene miedo de hablar porque tiene miedo de ser cancelado. Esto que empezó supuestamente en el año 2015, pero se afianzó con el Me Too. Justamente en estos días tenemos el juicio a D'Artés por el caso de Thelma Fardín. En realidad también se hacía en la antigüedad. Por ejemplo, en el mundo hebreo se mataba y se asaba un chivo expiatorio que después se tiraba al desierto, donde supuestamente ese chivo llevaba consigo todos los pecados que había cometido el pueblo. Y en el mundo griego también, antes de ser desterrada una persona, se lo paseaba por las calles, se lo arrastraba por las calles, precisamente con un castigo que era para lo que nosotros es hoy la pena de muerte. Las cancelaciones, las formas primitivas de cancelación. Bueno, este es el libro, Elogio del Disenso, y yo te agradezco por haber venido, Diana, y haber participado un rato, incluso con acuerdos, con desacuerdos, puntos de vista. Así que gracias. Vamos a hacer la última tanda. Bueno, hemos llegado al final de un programa con temáticas intensas y no siempre fáciles, educación. Y después ha presentado Diana su libro, hemos hablado de esto que conmueve tanto en La Pampa. Bueno, ahora está Nico Wieniawski. Nosotros nos vemos mañana a las 9. Gracias.